Vamos a recibir para su columna de análisis al presidente de Factum, Óscar Botinelli. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Cuando el gobierno pensó que había sorteado el escollo de las negociaciones por la reforma de la seguridad social, apareció una nueva diferencia en la coalición que tiene que ver con el Ministerio del Interior y Cabildo Abierto. Todo este tema del plan de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando, Óscar? ¿Qué está ocurriendo en la coalición? Bueno, acá hay un problema, primero, como cosas previas que hay que tomar en cuenta. Uno a veces ve en los análisis y dice, no, esto es tema electoral, tema perfilismo. Esto es una coalición. La coalición tiene 3 partidos relevantes, son más, pero digo relevantes en el sentido, se vio con la seguridad social, faltaba uno, no había mayoría, faltaba el otro, no había mayoría. Es decir, Partido Nacional, Partido Colectivo y Cabildo forman mayoría, sin ellos no la hay. Pero son 3 partidos distintos, no es un partido único. 3 partidos quiere decir que tienen historias distintas, más reciente una, muy antigua otro, tienen visiones del país o proyectos país que no son exactamente iguales y forman una coalición. Quiere decir que están más cerca entre sí que los que están en la oposición. Dentro de esos 3 partidos, bueno, seguramente yo observo el Partido Nacional y el Partido Colorado con un poco más de cercanía entre sí que lo que tiene Cabildo con cualquiera de los dos. Pero eso responde a cómo ven el país cada uno. Y partir de la base que siendo partidos que tienen visiones distintas, los juegos son solo electorales, es simplificar un poco la cosa. No hay que quedarse en lo anecdótico, hay que ver esto, lo dijimos hace 2 semanas, a raíz de la seguridad social aquí, cuando hay una coalición con 3 partidos que no tienen exactamente la misma visión, es muy importante cómo se manejan las reglas de juego para tomar las decisiones o formular los acuerdos dentro de esa alianza o coalición de esos 3 partidos, más los 2 partidos más pequeños, como el Independiente y el de la Gente, ¿no? Óscar, y en base a esa concepción que se da dentro de la coalición, del gobierno con otros partidos, ¿cuál debería ser la forma de funcionamiento real, entonces, del gobierno con el conjunto del resto de los partidos de la coalición multicolor? Bueno, primero tenemos un tema de tiempos. Se están abordando temas que normalmente es cuando se instala un gobierno. Y el gobierno está llegando al final. Este es el último año que se dice efectivo, útil de gobierno. Ya viene la rendición de cuentas, que es la última ley presupuestal de todo el gobierno. Y además este gobierno tuvo la pandemia, que pudo ser un buen momento para tratar y resolver un montón de temas ríspidos que podía haber avanzado y no plantearlos cuando está la inminencia de las elecciones. Creo que ahí hay un tema de timing que complica. Pero además lo que se ve es que normalmente en una coalición, vemos gobierno Valle, gobierno Sanguinetti, sobre todo el segundo, el gobierno de la calle Herrera, bueno, el que tiene la presidencia, el gobierno, sí se puede decir que es mano. Pero bueno, mano para plantear la discusión y discutir y acordar entre todos. Si Borch observa cuál es la forma de funcionamiento, y esto ya se vio en enero del 20, antes de asumir cuando se empezó a diseñar la LUC, que el concepto es que la presidencia o el ministerio, digamos el gobierno, el oficialismo, normalmente toma a un técnico altamente capacitado, como persona de su confianza política, no en sentido partidario, en el sentido que además de técnico tiene la confianza que va a llevar adelante el proyecto. Fue Saldain en la Seguridad Social, Rodrigo Ferrés cuando la LUC, ahora el doctor Diego Sanjurjo, y normalmente ese técnico trae un proyecto elaborado de acuerdo a sus concepciones técnicas o a las indicaciones del presidente de la República o en este caso el ministro del Interior. Y redacta y le entrega a los partidos políticos y lo que se dice, bueno, hagan las sugerencias, hagan la devolución de lo que presentamos. Y luego lo que hacen es decir, bueno, vamos a ver qué sugerencias tomamos, hacen un nuevo proyecto, un ajuste del proyecto, y dice, bueno, acá está la solución. Bueno, el otro dice, no, espere, ahí no tomó lo que yo planteaba, no, el enfoque es distinto, yo creo que las cosas no tienen que ser así. Es decir, no se maneja como una mesa de elaboración conjunta, sino que yo tomo, dígame que le gusta, que no, y yo después decido que va y que no va.
Ese procedimiento que de alguna manera funcionó, hablemos, bastante en el gobierno, no con la LUC, porque entre lo que presentó el Poder Ejecutivo y lo que salió cayeron cosas importantísimas, entre otras la desmonopolización de los combustibles, nada menos, lo que tenía que ver con Internet, es decir, áreas protegidas, es decir, cayó mucha cosa. Pero el problema es que ahora lo que se plantea, bueno, antes de enviar o en el momento que se va a votar, miremos las cosas entre todos. Y entonces esto está planteando un problema de funcionamiento. Vamos a leer una cosa que dijo el doctor Sanjurjo, este técnico, es una persona altísimamente capacitada, pero bueno, eso no quiere decir que no haya punto de vista divergente. Dice, a partir de ahí, de lo hecho, le toca al Ministerio del Interior hacer un nuevo documento que tome en cuenta las observaciones que se han estado haciendo en esta etapa. Y ahí es cuando tenemos, hablando del Ministerio, que abrir la cancha, invitar a académicos, a organizaciones de la sociedad, a organismos que también tienen que estar involucrados en la implementación, y luego volveremos a los partidos políticos. Es decir, no es que va a estar todo elaborándose con los partidos, sino después vamos a ver qué dijeron los demás, qué dicen los partidos, y esto lleva a que la probabilidad del cortocircuito es alto. Y además lo que se observa es que cada vez que se produce el cortocircuito hay una reacción diciendo el gobierno se enoja, el oficialismo se enoja, hubo un acuerdo. Lo que había habido era un borrador. Es decir, los acuerdos no son hasta que no están totalmente terminados, como pasó al final de todo en la seguridad social, ¿no? ¿Qué se extrae de esto, Óscar? Bueno, nosotros cuando hicimos el análisis acá hace 2 semanas dijimos, bueno, esto se supone que va a haber cambio de métodos para evitar los cortocircuitos y bueno, quizás porque las vías son paralelas, seguridad social iba por un lado, seguridad pública o delito por otro, pero lo que no se vio es que hubiera, digamos, cambio de procedimientos que sigue lo anterior. Y veamos una cosa, primero, por delante tenemos, hoy salió un poco un nuevo cortocircuito, la ley de endeudamiento, 1 millón de personas endeudadas, más de 600.000 que no pueden tener crédito, y que Cabildo Abierto pone un plazo de 1 mes, si el Poder Ejecutivo no envía el proyecto que se espera como acuerdo de la coalición, buscará apoyos con otros partidos fuera de la coalición, y si no, va a iniciar la recolección de firmas para un plebiscito junto con las elecciones. Está de por medio, recién lo mencioné, la rendición de cuentas, última ley presupuestal del periodo, está la ley de medios de comunicación audiovisual, está el proyecto de ley de que el Senado reglamente lo que son concesiones tipo puertos, zona franca, etcétera, que excedan el periodo de gobierno. Es decir, hay un montón de temas muy importantes para resolver este año, digo, ya no hay más plazo. Pero además otra cosa, y lo último es, esta coalición se termina sí o sí el 28 de febrero del 2025. Políticamente se termina cuando se acercan las elecciones. Y seguramente hay una voluntad, se está diciendo, de renovarla. Bueno, el tema es que precisamente la renovación de esta coalición, más o menos parecida, igual, distinta, va a tener como un elemento central cómo van a ser las reglas de juego para presentarse para un futuro gobierno, una coalición de estos partidos, algunos más, algunos menos, desde el momento en que este esquema está provocando este tipo de cortocircuitos que van increyendo, ¿no? Óscar, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Óscar.